Y empezamos con este delicado panorama que ha provocado la escasez de oxígeno, pero también de otros medicamentos para pacientes críticos. El consumo de oxígeno en Colombia creció en un 74%. El COVID, sumado a las jornadas de bloqueos, tienen en alerta al sector. Tatiana Gordillo está en una de las fábricas que en este momento trabajan las 24 horas para poder abastecer a las ciudades. Tatiana, cuéntenos cómo está la situación. Daniela y televidentes, muy buenos días. Mire, la situación en hospitales y clínicas, sobre todo de lugares aledaños a Bogotá como Soacha, en Cundinamarca, es bastante difícil. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, hay un hospital de Soacha que ya está en alerta porque llegó al 100% de su capacidad. Y esto porque, para que ustedes se hagan un panorama, de las 36 camas UCI que tienen, tuvieron que deshabilitar 18. Y las deshabilitan porque no han llegado los medicamentos para poder funcionar. Todo esto por las jornadas de protesta que tienen en las vías del país represado tanto sedantes como relajantes musculares y también el oxígeno vital en estos momentos. Aquí les mostramos cuál es el llamado de todos estos gremios médicos y también de las EPS. El Hospital Cardiovascular de Cundinamarca pidió un corredor humanitario ante la crisis de oxígeno que se registra. Les pedimos con toda honestidad que dejen pasar el oxígeno, que permitan pasar a los médicos, a las auxiliares y a los jefes. Nosotros estamos para servir, estamos para salvar vidas, pero necesitamos que ustedes nos permitan abrir una comunicación humanitaria, un canal humanitario que permita el ingreso de estos elementos. A través de este mensaje de urgencia le pidieron a quienes bloquean las vías del país priorizar la salud de los colombianos. Queremos pedirle a los manifestantes en forma encarecida que nos ayuden a continuar a servir a nuestros pacientes, que nos ayuden a salvar estas vidas. Y es que ya hay alerta por desabastecimiento de medicamentos para UCI como sedantes y relajantes, por lo que EPS también hacen un llamado. El derecho a la protesta no puede contraponerse al derecho que tienen los pacientes colombianos de cuidar y salvar su salud y su vida. En Bogotá se tuvo que cancelar la jornada de vacunación por las protestas y falta de transporte. Que por favor permitan el paso de las misiones médicas, la distribución de gases medicinales y de oxígeno y la continuación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Y los pacientes con enfermedad renal crónica lanzaron una alerta al estar en riesgo por desabastecimiento de insumos para sus tratamientos. En este comunicado recordaron que de no dializarse, un paciente renal podría perder la vida en solo 3 días. Incluso reporta la Cruz Roja Colombiana que tiene parte de sus misiones médicas detenidas, bloqueadas en algunos paros que se registran en diferentes vías del país. El oxígeno, que es tan importante en tiempos de COVID, que los pacientes con COVID-19 lo necesitan de manera urgente, también están viviendo un drama. En minutos les vamos a mostrar desde acá, desde una de las fábricas más importantes de oxígeno de Bogotá, cómo trabajan ellos para poder abastecer al país de oxígeno en este momento tan difícil y cuáles han sido todas estas circunstancias y dificultades que han tenido que vivir en medio de las manifestaciones para poder movilizar estos tanques que necesitan ciertas características para moverse en el país. Ya nos vemos con todos estos detalles. 6 de la mañana, 9 minutos. Tatiana, y un respiro también piden por el bloqueo de vías que se registra en Santander. No ha llegado oxígeno a los hospitales y clínicas de Bucaramanga. A raíz de esta situación, más de 200 pacientes con COVID-19 están en riesgo. En riesgo se encuentran más de 300 pacientes con COVID-19 que están con ventilación en 3 clínicas y hospitales del área metropolitana de Bucaramanga por escasez de oxígeno. El líquido no ha llegado por el bloqueo de vías en Cundinamarca y Boyacá. Tenemos reservas para 24 horas, los camiones no han podido salir de la planta de Tocancipá. Desafortunadamente, si no tenemos esos carretanques aquí recargando nuestros tanques de oxígeno, muchos pacientes irán a fallecer. Por más de 3 días, las principales vías de Santander han tenido bloqueos y quemas de peajes, lo que ha imposibilitado la llegada de oxígeno. Sobre el eje vial de Barbosa hacia Moniquirá se presenta una afectación con un cierre intermitente dentro del municipio de Barbosa por parte de unos transportadores. En la vía Landazuri se presenta un cierre a la altura del municipio de Vélez, perímetro urbano. Médicos y directivas de centros asistenciales pidieron a los manifestantes sensibilizarse con la situación que pone en riesgo la vida de los pacientes. Este es un respetuoso llamado a los organizadores del paro y los manifestantes
para que permitan el transporte de oxígeno hacia las clínicas. Pónganse la mano en el corazón y permitan que tanto los camiones que transportan los carrotanques como los camiones que transportan medicamentos e insumos puedan llegar a los hospitales. Algunos centros médicos solo cuentan con oxígeno hasta el próximo viernes.